fin de semana de este corte, lo podemos decir, del receso invernal, porque muchos empezaron con las actividades, hablamos de municipios, hablamos de ciudades dentro de la provincia, el día 12, pensando justamente en el primer fin de semana del receso invernal, y a quien ya tenemos en línea es al presidente de la Cámara de Hoteles Gastronómicos y Afines de la provincia de Jujuy, Cristian Boglione, a quien le vamos a preguntar cómo es el panorama de estos primeros días con todas las expectativas que había con el receso invernal. Cristian, ¿cómo estás? Buenos días. Carla Alfonso te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va a todo? Muchísimas gracias por brindarnos unos minutos de su tiempo. Sabemos de que justamente, ¿no? Cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de receso invernal y de las fechas que entran dentro del calendario de cada uno de los años, es justamente hoteles gastronómicos y todo lo que conforma, ¿no? La parte turística, ahí ultimando los detalles y poniendo todas las pilas y toda la carne en el asador, como quien dice. Sí, así es. Bueno, siempre cuando llega la temporada alta y más la invernal, que es la más alta de la parte de turismo, con muchas expectativas. Quizás este año con un poco menos de reservas de los años anteriores, por la misma situación del dólar bajo que tiene el país, que esto es a nivel país que está pasando lo mismo, pero con buenas expectativas realmente, porque a ver, hay un nivel de reservas de entre un 60, 70%, 80% en algunos casos, y una expectativa de ingreso de turistas momentánea un poquito más alta, obviamente, porque como antes siempre explotaba para esta época el turismo, entonces las reservas eran con muchos días de antelación. Ahora, como está más tranquilo, la gente viene, llega en el momento, reserva en el día anterior o llega en el momento y busca los hoteles donde alojarse. ¿Qué tal, Boglione? Hugo Krasnobroda lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Usted dice que, bueno, que en algunos casos la ocupación hotelera llega hasta el 80%. Por ejemplo, nosotros ayer hablábamos con el intendente de Purmamarca, una de las principales zonas, hablaba de un 70%. Pero la pregunta es, ¿cómo se llega a estos niveles si usted mismo admite que estamos con un problema para el dólar y que hay menos ocupación que otros años? Digo, porque esta misma cifra del 70 creo que fue la que dijeron el año pasado. El año pasado creo que hubo una cifra, ya veníamos un poco mal el año pasado. Sí, claro. Contemos que ya veníamos un poco mal también, algo atrasado con el tema del dólar del año pasado. El año pasado quizás fue un número de un 90, un 100% en la quebrada, estamos hablando. Sí. Ahora bajó un poco, o sea, estamos hablando de una expectativa, hay un promedio de un 60% en la provincia, con una expectativa quizás un poco mayor de llegadas de turistas los últimos días o a último momento. ¿Y cómo está el gasto del turista, no? Porque también se habla mucho de eso, de que más allá de la cantidad de turistas, lo importante es cuánta plata dejan a los distintos municipios y ciudades de Salta y comercios, si es que vienen muy gasoleros, si están gastando. Sí, siempre un poco menos. El análisis que estamos haciendo nosotros, a ver, al estar el dólar bajo, o sea, al no estar, mejor dicho, competitivos nosotros, no es que el turista en sí no tenga dinero, porque mucho turista se está yendo al exterior. Claro. Es decir, que si se está yendo masivamente al exterior, llámese países limítrofes, llámese Centroamérica, etcétera, porque sale de vacaciones y tiene poder adquisitivo para salir de vacaciones también. Obviamente que hay una recesión también, una pequeña recesión, pero hay dinero para salir. El tema nuestro es que no es competitivo, nuestro país no es competitivo, y eso, la principal causa de no ser competitivo es la alta presión tributaria, o sea, los costos propios que tiene nuestro sector. Vuelvo a repetir, esto es lo de siempre, tuvimos reuniones la semana pasada con el secretario Scioli, tuvimos reuniones también con el gobernador, ahora en estos días pasados también con el sector turismo por el tema de impuestos. Mientras otros países tienen una presión tributaria del 20%, nosotros tenemos una presión tributaria de un 40 a un 50% entre impuestos nacionales, provinciales y municipales. Esto hace que no sea competitivo nuestro sector, o sea, los costos nuestros son mucho más altos que los costos de nuestros países vecinos. Sumado a esto la informalidad,
que es muy alta, cada vez mayor en nuestro país, o sea, se hace muy difícil para la parte hotelera y gastronómica el sostener la actividad. Bien, preguntarle, Cristian, cómo es el panorama también en la parte gastronómica. Nosotros entendemos de que cuando hablamos de turismo hablamos de distintos sectores, distintas aristas que se van desprendiendo, pero en este camino que a principio de año se buscaba impulsar, profesionalizar, mejorar la calidad de los servicios turísticos, de los servicios gastronómicos, ¿se puede hacer un balance de la primera parte teniendo en cuenta justamente que hemos pasado feriados largos, la primera parte con el carnaval incluso, ahora ya en la primera semana de este receso invernal? Sí, la gastronomía, bueno, es bastante cíclica. Creo que la oferta gastronómica aumentó mucho en Jujuy, eso hay que tenerlo en cuenta. A partir de la pandemia, la oferta gastronómica creo que más que se duplicó en nuestra provincia, y pasó también esto en muchos lados. Es decir, que al haber mucha oferta también es complicado. Así todo, en cuanto a turismo, dentro de todo se está manteniendo en niveles aceptables. Abril y mayo fueron meses bastante complicados, abril y mayo. Junio ya está remontando un poco, junio y julio remontó bastante. Así que bueno, tenemos buenas expectativas en normalizar esto. O sea, es un proceso bastante largo, tanto la hotelería como la gastronomía. Ya son otros parámetros, o sea, antes eran otras tarifas, otros precios por las dudas, y ahora como ya lo importante es que hay una muy buena estabilidad dentro de todo, hay que acomodar los precios, o sea, ya la gente está acomodando, los hoteles están acomodando los precios, la gastronomía también acomoda los precios, y bueno, y es un proceso largo hasta que veamos cuál es el horizonte y cuáles son las perspectivas que van a venir. Buglione, usted dijo que estuvo reunido con Daniel Scioli, el secretario de Turismo de la Nación. ¿Les mencionó cuándo y cómo se aplicaría este IVA especial para el turismo? Bueno, el proyecto desde FEGRA ya fue elevado al Poder Ejecutivo, fue presentado al Poder Ejecutivo, compartió totalmente este concepto de que, por ejemplo, en Europa, todos los países de Europa hicieron un estudio muchos años anteriores de la reducción de impuestos al turismo, tanto la hotelería como la gastronomía, y coincidieron que era muy positivo. Lo aplicaron y los resultados fueron que realmente fueron positivos. La mayoría de los países de Europa, todos los países de Europa tienen un IVA diferenciado, de un 10,5, la mayoría son del 21 también allá, un 10,5, y en algunos lados están hasta exentos de IVA el sector turístico. Entonces, ¿por qué razón se da esto? Primero, porque por el ingreso de divisas al país, y segundo, porque la actividad es una de las mayores generadoras de mano de obra de todas las otras actividades en conjunto. Entonces, y el valor agregado que se paga es muy alto en la hotelería y en la gastronomía, a diferencia de otros rubros. Entonces consideraron que, acertadamente consideraron que tenemos que tener un IVA mucho más bajo. Así que ese proyecto va a ser elevado, obviamente, al ser un impuesto, tiene que ser elevado al Congreso, y bueno, no se sabe si va a ser ahora o después de las elecciones que hagan el tema de la presentación de la reducción del IVA al sector turístico. Sí, parecería que que hay cierto apuro, ¿no? Porque detrás de los operadores turísticos, restaurantes, hoteles, hay familias, digamos, que la están pasando mal, digamos, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, lo que pasa es que es por cuestiones no se sabe si después de las elecciones va a tener mejor respaldo político el proyecto o antes de las elecciones. Por eso es que lo que se está estudiando es eso, ya sea después de las elecciones o antes de las elecciones, pero el proyecto nos prometió que iba a entrar en las cámaras.
Bien, Cristian, preguntarle dentro de lo que es la oferta, entendemos de que hay algunos sectores, bien lo decía ahí Hugo, por ejemplo, ¿no? Purmamarca, la Quebrada de Humahuaca, que termina siendo uno de los más visitados, las Yungas también en algunos sectores, pero de un tiempo acá la provincia de Jujuy viene trabajando para meter dentro de lo que es la oferta otros espacios con la propuesta de, por ejemplo, ¿no? El destino de bodas, llegar a otros sectores que también dependen mucho del turismo. Esto en números, en llegadas también, ¿se replica? ¿Se hace un análisis de cómo está otros sectores que no sean los habituales de visita? Todo suma, todo va sumando. Nosotros tenemos un ejemplo típico también en cuanto a la gastronomía como polo turístico. Mendoza hace no tantos años era visitado simplemente, aparte de algunos paisajes, etcétera, por las bodegas, por los viñedos, etcétera, y las típicas visitas a esas bodegas. Hoy se transformó totalmente esto y a lo de las bodegas se le agregó la gastronomía. Cada bodega tiene su gastronomía, ahora tiene 3, 4 estrellas Michelin Mendoza, y ahora Mendoza es visitada principalmente por la gastronomía. Eso es lo que se quiere también lograr en Jujuy. Tanto todos estos hitos como los encuentros de bodas, toda esta parte gastronómica que se está moviendo. Recordemos que se hizo, FEGRA organizó la clasificatoria del torneo de chef con 20 participantes, que fue la mejor clasificatoria a nivel país, reconocida por FEGRA a nivel nacional. O sea, todos estos pequeños movimientos que se están haciendo, por ejemplo, en gastronomía, ayudan también al turismo. Nosotros queremos convertir a Jujuy en una vedette turística también, para que no solamente sea visitada por los paisajes y todos los atractivos que tenemos naturales, sino también por nuestra gastronomía, que es sumamente rica. Bien, hace poco salió, ¿no? Dentro de lo que es el gremio, justamente, UDGRA, teniendo en cuenta que trabajadores de turismo, hoteleros y gastronómicos planteaban de que se generaron más puestos de trabajo, pero no puestos de trabajo con calidad. Teniendo en cuenta estas declaraciones, ¿cuál es la respuesta que le dan desde la Cámara de Hoteleros, Restaurantes y también afines? Bueno, nosotros estamos trabajando. El principal objetivo de nuestra Cámara de FEGRA a nivel nacional es la capacitación para tener un turismo mejor, un turismo de excelencia. Nosotros desde la Cámara y el gremio también, desde su sector, hacemos capacitaciones constantes. Nosotros tenemos más de 175 capacitaciones anuales para pedir, y este año hemos hecho realmente un esfuerzo bastante grande en capacitaciones presenciales que vinieron ya a Jujuy, vinieron de parte nuestra más de 6, 7 capacitaciones este año. Aparte tenemos convenios con la Universidad Guido Di Tella, con la Universidad del Siglo XXI, capacitaciones regionales y capacitaciones virtuales. Esa es la forma de darle más calidad al turismo, mediante las capacitaciones, que es nuestro principal objetivo, y se está desarrollando con bastante concurrencia. Las últimas capacitaciones, años anteriores, que venían, que eran más o menos de 15 a 20 personas, tuvimos capacitaciones ahora de más de 60 personas cada una de estas capacitaciones. Las hacemos también en conjunto con el municipio, para que no se superpongan a veces capacitaciones, las hacemos en conjunto con el municipio, entonces tienen mucho más llegada al público. Un poco lo que decía el gremio de los gastronómicos en esta noticia que le contaba Carla, era también de que estaban tomando muchos empleados en negro, digamos. Sí, ¿no? la informalidad que había crecido, y que también ellos plantean esto de que no se les está pagando las 8 horas, sino que solamente se blanquean 4. En cuanto a eso de las 8, la informalidad, bueno, lamentablemente es algo que siempre venimos combatiendo también, lo que recién estaba hablando, se da tanto en la gastronomía como en la hotelería. El tema del pago de 4 horas, 8 horas, es en cuanto al registro, me imagino yo, o sea, se registra por 4 y se paga por 8, pero sí es una realidad el trabajo en negro, que eso también nosotros luchamos como Cámara para poder erradicarlo, porque, al hacer trabajo en negro hay competencia desleal igual. No es lo mismo que un negocio gastronómico sea monotributista y trabaje con empleados en negro, no podemos competir
o sea, el que está formal es imposible competir con Claro. esto porque los costos son mucho más altos, es imposible. Entonces, por esa misma razón es que muchos negocios también no pueden crecer y hasta tienen que cerrar sus puertas debido a este grado alto de informalidad. O sea, ¿cómo puedes competir si no pagas aportes, no le pagas las contribuciones a los empleados, encima no pagas impuestos, tenés lo que vuelvo a repetir, un 30-40% del costo mucho más bajo? Obviamente los productos los ponen más bajos, son productos de menos calidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, Incluso, eso se ve perjudicado en todo momento a la parte formal. incluso Cristian, de un tiempo acá, muchos locales gastronómicos, debido justamente a los altos alquileres, se volcaron directamente a lo que es el delivery y los pedidos por redes sociales. Esto también hace la sumatoria. Por supuesto, eso también afecta, pero en gran medida, encima todas las empresas estas que hacen los delivery, las empresas, llámese Pedido Ya, Rappi, etcétera, en muchas ocasiones con una simple habilitación de monotributo nada más, que a veces no se sabe si tienen local habilitado, ya te puede operar. Entonces, vuelvo a repetir, la informalidad no solo afecta a la parte competitiva, sino también al consumo, a la protección del cliente. Es decir, si no hay ningún tipo de control, como los tenemos todos los formales que nos caen todos los días a control comercial, bromatología, etcétera, los otros no tienen ningún tipo de control, también es un riesgo para el consumidor. Lo mismo pasa en la hotelería. Exactamente, es justamente la puerta que quería abrir. Muchas veces se habla y se encuentra uno en redes sociales con que estafaron a una familia, pero es justamente porque quizás dentro de lo que es la oferta que viene en concordancia con lo que es cultura y turismo de la provincia, para evitar justamente ciertas situaciones que se registraron en algunos lugares, es ante la desleal competencia que hay en la parte de hotelería también, ¿no? Esto de pernoctar en un lugar que no es un hotel, no es un hostal, pero termina siendo una de las opciones que buscan muchas personas que llegan a la provincia. Exactamente. Bueno, esa es una de las discusiones y las peleas que tenemos en el buen sentido. O sea, los alquileres turísticos, los llamados alquileres turísticos temporarios, llámese Airbnb, nos está dañando y ha crecido de una forma exponencial. En los últimos 2 años se duplicaron los alquileres turísticos temporarios. A ver, imagínense que en la provincia de Jujuy, porque nosotros tenemos una plataforma desde FEGRA en los cuales se monitorea todo y cada uno de los alquileres turísticos temporarios. Se lo ofrecimos a todo. Esto es una cuestión también de decisión política, de querer trabajar sobre esto. Y esto es una cuestión municipal, cada municipio tiene que trabajar con esto, no es a nivel nacional ni provincial, es municipal esto, hay que trabajar, cada municipio tiene que trabajar en cuanto a detectar este tipo de alojamientos y formalizarlo. Nadie quiere que no se formalice, sino formalizarlo. O sea, Nosotros formalizarlo que tenemos como una un herramienta. hotel, formalizarlo como un hotel, dice, supóngase, una persona tiene un departamento, lo pone en Airbnb porque tomó la decisión libre de ponerlo para tener alquiler temporario. ¿Qué es lo que dice usted? Que esas personas se tienen que, digamos, inscribir en el registro de hoteleros, digamos. Hay un registro de alquileres turísticos temporales, ya hay un registro para formalizar, que no tiene encima, ni por las tapas tiene las mismas exigencias que un hotel, pero por lo menos algo de control hay. Claro. Que tiene que haber una habilitación municipal en donde te diga, esto es apto, tiene un matafuego. Bueno, vimos lo que pasó no hace mucho tiempo en el norte con la inhalación de monóxido de carbono, etcétera, que murieron unas familias turísticas que vinieron. Es decir, hay una reglamentación mínima para cumplir y un pago mínimo que tienen que hacer como para acercarse a algo similar de los hoteles. A ver, la informalidad afecta 3 patas, siempre digo, en la hotelería. Primero afecta al turista, porque no tiene seguridad el turista. O sea, aparte de las estafas, está lo que estamos diciendo, que familias que murieron por la inhalación de monóxido de carbono porque no hay ningún control de por medio. Afecta también a la competencia entre el formal y el informal, porque obviamente mitad de precio se va la gente para allá y deja de consumir o de alojar en los alojamientos que están pagando los impuestos, que están pagando sueldos, que están pagando todo como debe de ser.
y obviamente afecta también a los alquileres normales también, que mucha gente está volcando a los alquileres turísticos temporarios en vez de alquilar normalmente como era el alquiler tradicional, y por ende hay una alta demanda y una suba de precios de los alquileres tradicionales. Bien, bien, bien. Nosotros, la verdad que es una puerta bastante grande. Nos encantaría seguir hablando sobre este tema y todo lo que se va desprendiendo a medida de que uno va avanzando, ¿no? Pero le agradecemos un montón por esta comunicación. Esperamos poder dialogar con usted más adelante y más que agradecidos, las puertas y los micrófonos de la radio van a estar abiertos para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias. Igualmente agradecido también por poder charlar un rato, bueno, y mostrar la problemática que a veces ofrece el sector turístico. Muchas gracias, Bouglione, ¿eh? No, al contrario, gracias. Un abrazo fuerte, Cristian. Ahí dialogábamos con el presidente de la Cámara de Hoteles Gastronómicos y Afines de la provincia de Jujuy, Cristian Bouglione, que abría distintas puertas. Y nosotros rápidamente nos vamos a la pausa, dejando la invitación ahí